Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y vamos a hablar acerca del tema desarrollo de la fuerza de ventas. Para iniciar con el tema, yo soy Jonathan Santana y les hablaré sobre la preparación de una descripción del puesto. Ok, en caso de que una empresa tenga una vacante para un vendedor o cualquier puesto en general, pero en este caso estamos hablando acerca de vendedores. En este caso, ellos deberán generar como una solicitud, la cual pues deberá describir exactamente cuáles son los deberes y responsabilidades de la posición de ventas. ¿A qué me refiero? Pues que marque exactamente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Y esta solicitud deberá incluir en base a qué se valora al nuevo empleado. Además, algo muy importante que menciona el libro es que en la descripción del puesto de las responsabilidades se deben expresar en términos cuantitativos. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser, no es muy normal, pero puede ser que a un vendedor le fijen sus metas como exigencia en el mercado local, exigencia de ventas en el mercado local. Y esta exigencia se vea pues por cualidades, en plan, exigencia normal, exigencia alta, exigencia muy alta. Normalmente las empresas pues buscan vender más, pero pueden haber casos en los cuales pues la exigencia sea normal porque no tengan la capacidad de producción. ¿A qué me refiero? Si tu empresa puede hacer solo 100 artículos, no tiene caso que vendas 150 porque en realidad no puedes cubrir con las ventas. Además, existe una lista de verificación en el libro, es el cuadro 6-6, la cual menciona que pueden utilizar los gerentes de ventas para preparar una descripción del puesto, la cual se organiza en 6 categorías principales, que son las actividades de ventas, las funciones de servicio, administración de territorio, promoción de ventas, actividad ejecutiva y buena voluntad. Esto, según el libro, es lo que consideran como más importante, entre comillas. Además, el siguiente subtema, será desarrollo de un conjunto de requisitos para el trabajo. Ok, en la descripción del puesto se deben incluir los requisitos específicos, los cuales serían, por ejemplo, la educación y la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Porque normalmente si tu empresa busca un gran vendedor, pues vas a buscar a alguien que, no sé, digamos, que tenga maestría en ventas, que tenga al menos 10, 15 años trabajando. Que claro, hay sus excepciones, como puede ser que él sea un gran vendedor, como puede ser que haya un joven que va saliendo de ingeniería industrial y lleva 5 años de egresado y se ha dedicado totalmente a las ventas y lo va muy bien. Y puede ser mucho mejor vendedor que alguien que tiene 20 años. O sea, 20 años en el mercado, vaya. No obstante, la mayor parte de las empresas intentan identificar los rasgos de personalidad que se suponen hacen mejores vendedores. Que próximamente les voy a hablar de eso. Rasgos de personalidad. Según un estudio clásico que realizaron 2 psicólogos, se sugirió que un vendedor exitoso solo necesita 2 rasgos de personalidad, que son la empatía y el impulso del ego. Habla de que la empatía la toma como, pues, lo que es, ponerse en los zapatos de los demás, o sea, en este caso, en ponerse en el papel del cliente, o sea, que no sean tan agresivos en cuanto a las ventas, que no los traten de incomodar lo suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Creo que a muchos nos ha pasado cuando vamos a una tienda, no sé, de calzado, cualquier tienda, en el cual apenas llegas y cualquiera de los empleados te intenta vender cualquier producto y tú quizá pues no vas con la mentalidad de comprar, simplemente quieres ver e insisten y van 2, 3 veces contigo y suele ser muy incómodo. Y además el impulso del ego, que es el otro rasgo de personalidad, pues habla de eso, del ego de una persona, o sea, que un vendedor que diga,
Mi compañero es muy bueno, vende, no sé, 20 automóviles, digamos, en una agencia automovilística, vende 20 automóviles al mes, yo quiero vender 25, solo para ser mejor que él. Llegué ya al punto en el cual les voy a hablar sobre los supervendedores. Se me hizo bastante interesante. Charles Garfield, un profesor clínico de psicología de la Escuela de Medicina de San Francisco, de la Universidad de California, pues hizo un estudio a aproximadamente más de 1500 hombres de éxito y en este estudio habla de 6 características que tienen los supervendedores, como él les llama. Las características son, primero, siempre toman riesgos y hacen innovaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que simplemente, pues, si hay, no sé, tienen una lista de mercado en la cual hay una persona a la que es muy difícil venderle, ellos los quieren. ¿Por qué? Porque a ellos no les importan los clientes seguros. Ellos quieren, pues, vaya, atar más personas para poder vender a más cantidad de mercado, abarcar más cantidad de mercado y que la empresa siga creciendo. Muy importante. Establecen metas y ya sea a corto, mediano y largo plazo, y sus metas personales siempre son más altas de las cuotas de ventas que le fijan sus gerentes. O sea, sé que si el gerente les dio una cuota volviendo a la empresa automovilística, les vendió una cuota de 10 automóviles al mes, ellos planean vender 15. ¿Por qué? Ya sea por su simple ego o por lo mismo de que quieren aportar a que la empresa siga creciendo. Son personas que se interesan en resolver problemas. ¿A qué se refiere esto? A que ellos no buscan culpables, ellos buscan resolver el problema. Simple. Además, se ven a sí mismos como socios de sus clientes, es de lo que les venía hablando. O sea, ellos se ven como parte del equipo, no del adversario. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene que la empresa crezca. Porque si estás en una empresa muy pequeña y esa empresa, pues, crece, el mercado local llegará a ser mercado internacional. Y eso, pues, los va a catalogar como mejores vendedores. También toman cada rechazo como información de aprendizaje. O sea, hace que ellos no sean por vencidos si les dicen que no o cualquier cosa, sino que ellos lo toman para en un futuro poder continuar con ese aprendizaje y pues seguir creciendo como vendedores. Y lo último que menciona es que los supervendedores utilizan el ensayo mental. O sea, hace que desde días antes de ir con el cliente, ellos ya van pensando, pues voy a llegar, lo voy a saludar, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que sea. Le voy a ofrecer el producto, lo voy a intentar hacer entrar en confianza, aplicar rapport, cosas de programación neurolingüística y demás para que se sienta en confianza y me quiera comprar a mí. En fin. Y por último, niveles de calificación. El libro menciona que una persona sobrecalificada por lo general se mostrará descontenta en un puesto que ofrece pocos retos. Y esto creo que es lógico. O sea, quizá nosotros terminando la carrera nos vayan a dar un puesto muy bajo, un puesto, o sea, puede llegar a ser, como puede llegar a ser que no, y que nos den un gran puesto, pero viendo las diferentes posibilidades que tendremos a futuro, puede que al principio, durante un par de años, nos pongan en un puesto pues más bajo, intentando que crezcamos en la empresa por pues, nuestros propios actos. Entonces, pues normalmente si ya llevamos 5 o 6 años estudiando lo que nos tardemos en acabar la carrera, pues buscamos retos, buscamos que nos pongan en un puesto grande en el cual nos ofrezcan pues varios trabajos, o sea, varias cosas para hacer, no simplemente que seas, no sé, que manejes un Excel y que sea todo tu trabajo. Pues no, buscas que si estás en el área de producción, pues que te dejen supervisar la producción, etcétera, etcétera. Y menciona por último que para poder determinar la clase de persona que se buscará para el puesto de ventas, el gerente de ventas debe recordar algunas características de las ventas y de los vendedores. Menciona 2 características, que son viajes, a veces prolongados, y supervisión. ¿A qué se refieren los viajes? A que muchas veces, pues como vendedor tienes que viajar, ya sea en lo local o quizá nosotros que estamos en la frontera, pues viajar a Estados Unidos. Entonces,
pues necesitas un vendedor que esté dispuesto a estar viajando, que esté dispuesto, pues, a que si tú le dices, oye, vas a tener que viajar 2, 3 días, que ellos acepten por completo y que no presenten ninguna molestia con eso. Y la supervisión se refiere a que, pues normalmente un gerente, bueno, más bien un vendedor, no siempre suele tener horarios. O sea, si ellos tienen que vender, pues simplemente les fijan una meta. O sea, quizá tengan un horario de entrada a la empresa, pero en realidad no tienen un horario de comida. O sea, ellos pueden ir a comer en cualquier viaje porque normalmente los vendedores se están desplazando en sus automóviles o automóviles de la empresa para hacer las ventas. Eso sería todo de mi parte. Continuamos con mi compañera Dana. Yo les voy a explicar el análisis de ventas por territorios. Bueno, como pueden ver en la tabla, perdón, se dividió esta empresa por territorios, se puso su cuota, cuál es la cuota real que ellos hicieron y cuál fue su desempeño. Y se dieron cuenta que todas las regiones llegaron a su cuota o lo accedieron, excepto la del oeste medio, la cual solo llegó al 98% de su cuota, aunque esta hizo las ventas totales más altas. Y aunque todo se veía muy bien, la nueva gerente de ventas de esta empresa, Katie Bennett, decidió estudiarlo más a fondo. Entonces, lo primero que ella hizo fue revisar si las cuotas estaban asignadas de manera justa a cada territorio y se dio cuenta que sí. Y después lo que ella hizo fue ver si no había habido condiciones inusuales, por ejemplo, que no, el control de calidad hubiera sido malo, que no se hayan entregado la mercancía, etcétera. Entonces, después lo que ella hizo fue estudiar cada región para estudiar cuál era la que tenía una mayor promesa de mejorar su productividad. Y como la de oeste medio fue la que no alcanzó su cuota, fue la que ella decidió elegir. Y lo que hizo fue subdividir este territorio por cada representante de ventas. El análisis de venta por representante de ventas. Como pueden ver en la tabla, aquí el oeste medio se dividió en cada representante de ventas, se puso su cuota, la cuota real que ellos hicieron y cuál fue su desempeño. Y se dieron cuenta que 5 representantes alcanzaron o excedieron su cuenta, 2 no la alcanzaron por muy poco y solo uno en especial, Lawrence, fue el que tuvo su desempeño más bajo de un 82%. Lo que bajó significativamente la cuota de ventas de oeste medio. Entonces, lo que decidió hacer la gerente de ventas, Bennett, fue hacer algo más detallado y lo que hizo fue subdividir a Lawrence por cada línea de producto que él vende. Análisis de venta por línea de producto. Como se puede ver en la tabla, ahora están todas las líneas de producto de Lawrence, la cuota que él debe cumplir, la que cumplió y cuál fue su desempeño. Y la gerente de ventas se dio cuenta que él cumplió con todas sus cuotas, excepto una, por la de las sierras, la cual solo alcanzó el 20% de su cuota. Entonces ella decidió investigar sobre que se había habido problemas con las sierras, se había habido problemas de producción, de calidad, que no se entregaran, etcétera. Y se dio cuenta que no. Entonces fue a marketing y el vicepresidente de ventas de marketing le dijo que la mezcla de ventas y de marketing de las sierras había sido buena, que las ventas subieron en comparación con las del año pasado, por lo que ella pidió ayuda a su administrador de ventas para que hicieran ahora una división de las ventas de sierra de Lawrence por cliente. Análisis de venta por cliente. Se dividieron toda la línea de productos de sierra de Lawrence por cliente y se ve en la tabla se ve cuál es su cuota, lo que él cumplió y cuál fue su desempeño. Y se dieron cuenta que un cliente en especial, Babson, fue el que hizo el mal desempeño de Lawrence en la venta de sierras, ya que este era un cliente muy grande que él tenía y se le había considerado el 80% de toda su cuota de sierras. Y lo que pasó fue que en esta empresa Babson hubo un cambio de agente de adquisiciones, entonces cambiaron a otro proveedor y dejaron a Lawrence fuera.
y él se había sentido muy apenado porque era una cuenta muy grande y decidió no decirle a nadie, ya que esperaba que durante el año tuviera una venta muy grande o subir la de las otras líneas de producto para que todo mejorara. Y él no esperaba que nadie se diera cuenta, ya que el gerente de ventas que tenían antes en esta empresa nunca hacía análisis tan detallados y por segmentos. Entonces él esperó que nadie se diera cuenta. Y lo que hizo la gerente de ventas Bennett fue hablar con Lawrence y decirle que había mucha confianza, que si volvía a tener algún problema así, él tenía que decirlo para poder solucionarlo entre todos y que no bajaran tanto las ventas. Y bueno, este análisis de venta por cliente de Lawrence evidencia lo que se llama el principio de concentración, que también se le llama principio del 80-20. Y este dice que la mayor porción de las ventas de cualquier empresa viene de segmentos muy pequeños como los clientes pequeños o las ventas pequeñas, y tienes que tener mucho cuidado con estas para no perderlas. Y si Lawrence hubiera tenido más cuidado y hubiera estado mejor con sus clientes, entonces no hubiera pedido esta gran cuenta. Bueno, estos análisis, aparte de revelar quién, dónde, cuándo y cómo se generan los ingresos de ventas, también sirven para el análisis profundo del volumen de ventas y para la siguiente etapa de este análisis de rentabilidad, que es el estudio de los costos de marketing para lograr las ventas. El análisis de costo de marketing, o también llamado análisis de distribución de costos, ve más allá del análisis del volumen de ventas para investigar cada costo. En este, al sustraer cada costo de marketing de los ingresos de ventas de cada mercado o cada unidad, se puede ver cuál es la utilidad que tuvo cada uno de estos segmentos. Los gerentes de ventas siempre tratan en una empresa de distribuir de manera eficaz y tener un balance entre los volúmenes de ventas y los costos de marketing, pero muchas veces es muy difícil saber cómo distribuirlos porque el impacto de estos gastos en la mezcla de marketing no es fácilmente medible. Es muy difícil saber cuánto debes gastar para poder lograr una cuota deseada. Por lo que para hacer este análisis de costo de marketing se deben integrar varias personas, que son los gerentes de ventas, el equipo de marketing y los del departamento de contabilidad. Y esta necesidad de integrar a todas estas fuerzas se considera en la eficiencia de entrada y salida. Les voy a explicar ahora lo que es esta eficiencia de entrada-salida. Bueno, la relación entre las entradas son los esfuerzos de marketing y las salidas son el objetivo de ventas. Bueno, esta relación mide la eficacia de la organización de ventas. Les voy a poner un ejemplo. Una organización de ventas tiene el objetivo de vender 2,000 máquinas durante un año. Entonces, la mezcla entre las ventas y los esfuerzos de marketing que se requieren para lograr esta salida es el objetivo de ventas. Por ejemplo, en la tabla se puede ver que para vender estas 2,000 máquinas ellos tuvieron que hacer varios esfuerzos, o sea, varias entradas, que es hacer 3,000 visitas a 1,000 cada una, que da 300,000. Tienen que hacer 600 llamadas telefónicas a unos 50 cada una, que son $900. Y también tienen que tener 20 anuncios de revista a 1,000 cada uno, que son $20,000. Y esto da un total de $320,900. Y pues su objetivo, que es la salida, es vender 2,000 máquinas. Cada una cuesta 1,000, pero su margen de ganancia es solo de 500, entonces es 2,000 por 500, 1,000,000. Entonces, para saber cuál es la eficiencia de esta empresa, lo que se hace es dividir la salida entre la entrada, o sea, el 1,000,000 entre los $320,900. Y esto se puede ver que su eficiencia es de 3.116. En cambio, si esta empresa, en vez de hacer eso que hacen, mejor ellos envían 6,000 folletos promocionales, que solo cuesta $1 cada uno, entonces serían 6,000. Y mejor hacen un estudio de mercado que cuesta 10,000, para en vez de hacer
3.000 visitas, solo hacer 1.500 visitas, igual a 1.000 cada una, que son 150.000, y aparte tienen que hacer las 600 llamadas y los 20 anuncios, da un total de 186.900. Entonces, su nueva eficiencia es mucho mejor, porque si divides la salida, que es la misma salida de 1.000.000, entre los 186.900, ahora da 5.35, y aquí se puede ver cómo mejorar la eficiencia de entrada-salida. Muchas veces las organizaciones lo que hacen es que incurren en costos muy altos porque sobreutilizan las actividades de venta directa y no utilizan mucho los soportes de marketing. Entonces, al colaborar con especialistas de marketing en la publicidad, en investigar, en promocionar, podrían hacer su empresa mucho más eficiente. Es importante que los gerentes de ventas traten de operar en un punto óptimo de su curva de costos. Entonces, como ustedes pueden ver en la curva, abajo tenemos las visitas de venta y arriba los costos por unidad. Entonces, por ejemplo, en S1, si un vendedor hace muy pocas visitas, entonces sus costos en C1 suben muchísimo. Y en cambio, si hace demasiadas visitas en S3, también sus costos suben mucho en C3. Pero si encuentra su punto óptimo en S2, entonces sus costos bajarían muchísimo en C2. Y más allá de alcanzar este punto óptimo, lo que tiene que hacer un gerente de ventas es cambiar las ventas directas a otras actividades promocionales y de marketing y estar más al conjunto con ellos para encontrar mejores formas de vender. El siguiente tema es cooperación de marketing y contabilidad. Debido a que el marketing es el que genera los ingresos en sí de la compañía, también es el que normalmente genera los costos más altos. Entonces, para el departamento de marketing y de contabilidad, el análisis de costos ofrece una gran ventaja para mejorar la producción de la compañía en general. Pero existen 3 problemas que normalmente encuentran al hacer este análisis de costo de marketing, y que son la comunicación inadecuada entre estos, la falta de costos estándares en el marketing y la incapacidad para analizar todos los datos de marketing. El primero, que es la comunicación inadecuada entre los gerentes de marketing y contabilidad, surge porque cada uno tiene diversas perspectivas sobre el costo. Los contadores ven a los costos como algo que siempre deben de disminuir, algo que tiene que bajar, y las personas de marketing, por el contrario, ven a los costos como una inversión, como un medio que los va a ayudar a en el futuro obtener más ventas. Entonces, si ellos se juntan y ven sus diferentes perspectivas cada uno y tratan de cooperar, podrán generar y ayudarse para mejorar la productividad de la compañía. El siguiente error es la falta de costos estándares en el marketing. Y esto ha hecho que el análisis de costo de marketing sea más lento. Porque en el marketing es muy difícil saber cuánto dinero tienes que invertir para cumplir con una cuota fija. Porque su mercado es mucho más variable, mucho más cambiable. No es, por ejemplo, en una línea de producción, los gerentes de producción saben cuáles sus costos, saben cuáles sus entradas, la mano de obra, cuánto cuesta la mano de obra, cuánto cuesta las materias primas, cuánto cuesta el salario, etc. Ellos pueden saber muy bien cuáles son sus entradas, pero en contrario, en el marketing no es preciso saber cuánto son sus entradas, cuál es su costo, ya que para lograr un nivel de ventas deseado es muy difícil saber cuánto. Entonces, los de marketing normalmente, como están en un mercado que es muy cambiante, que es incontrolable, que es relativamente vasto, donde hay muchísima competencia, es por eso que ellos no pueden saber cuáles son sus costos.
Entonces, el reto de los contadores y los mercadólogos es encontrar un nuevo enfoque para administrar los costos de marketing y así mejorar la rentabilidad de la empresa. El último problema que surge al hacer este análisis es la incapacidad de reunir y analizar el gran volumen de datos de marketing, lo cual obstaculiza el proceso de hacer este análisis del costo de marketing. Pero la llegada de las computadoras hizo que todos estos datos en masa que les llegan a las personas de marketing fueran mucho más entendibles para las personas de ventas, ya que con las computadoras hay softwares en los que ellos mismos te dan toda la información en gráficas, en tablas, que son mucho más entendibles para cualquier persona de ventas. Estas gráficas lo que hacen es que permiten a los gerentes de ventas entender de forma más rápida cómo se está moviendo el mercado, qué oportunidades están teniendo, cuáles son los retos que hay ahorita en el mercado, y así ellos pueden reaccionar mucho más rápido. Entonces, en el pasado ellos tenían que esperar semanas para que todos estos gran cantidad de datos fueran más comprensibles, y con las computadoras ahora ellos pueden hacer eso mucho más rápido. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los beneficios del análisis del costo de marketing. El análisis del costo de marketing reconoce que las ventas se logran a través de gastos de marketing y que cada uno de estos gastos contribuirá de forma singular a las utilidades. Al identificar la productividad de estos diferentes gastos de marketing, los gerentes de ventas podrán tomar decisiones con mayor precisión y productividad al distribuir los esfuerzos de la fuerza de ventas y los recursos del departamento de ventas, al preparar los presupuestos del departamento de ventas y al obtener soporte de la fuerza de ventas de los otros elementos de la mezcla de marketing y de las oficinas centrales. Después, aquí tenemos algunos ejemplos de conceptos que son muy necesarios antes de explicar el procedimiento de análisis del costo de rentabilidad de marketing. El primero de ellos son los gastos naturales o generales. Estos son gastos que tienen todas las empresas, como pueden ser los sueldos, la renta, la depreciación, etc. Después tenemos los costos funcionales. Estos son gastos naturales que se reclasifican en otras actividades o funciones para las que se utilizan, por ejemplo los gastos en sueldos o los transportes o sueldos en funciones publicitarias, etc. Después tenemos los costos directos. Estos son los costos que se pueden identificar por completo o susceptibles de ser asignados a una función o segmento particular como territorio, cliente o producto. Después tenemos los costos indirectos. Estos son los costos en los que se incurre más de una función o segmento y se debe distribuir sobre una base razonable. Algunas veces también se les puede llamar como costos comunes. Después tenemos los costos fijos. Estos costos son los que no cambian con el volumen de ventas. Por ejemplo, los sueldos del personal de administración de ventas, renta de oficina, seguros contra incendio, etc. Después tenemos los costos variables, que estos son los costos que varían con el volumen de ventas, por ejemplo los desembolsos de viaje para los vendedores que visitan a sus clientes o comisiones que se basan en el volumen de ventas. Y por último tenemos el concepto de costos estándares. Estos son costos predeterminados que se basan en experiencia y estudios de investigación para lograr ciertos niveles de volumen. En la producción hay por lo general costos estándares para mano de obra directa, materiales e indirectos. Ahora sí podemos pasar al análisis de la rentabilidad del costo de marketing. Al conducir un análisis de rentabilidad de marketing para una organización de ventas, los gerentes de ventas deben aproximarse al análisis de forma sistemática con los siguientes 5 pasos. El primero de ellos es la especificación del propósito. Antes de iniciar el análisis de rentabilidad, los gerentes de ventas deben decidir su propósito preciso. ¿Esto para qué es? Es para poder determinar y clasificar los costos como directos o indirectos y como fijos o variables. El segundo paso es la identificación de los centros de costos funcionales. Para las organizaciones de ventas pueden categorizarse de forma amplia en costos para obtener pedidos y en costos para cubrir los pedidos. Los costos para obtener los pedidos se refieren a aquellos que son como los gastos en publicidad, los gastos en garantías, en créditos, etc. Mientras que los costos en cubrir los pedidos se refieren al empacado, a la facturación, a aquellos que satisfacen al cliente. Después tenemos la conversión de los gastos naturales en cuentas funcionales. En el análisis de costo de marketing, los gastos de contabilidad se deben reasignar a categorías que se basan en el propósito de cada gasto, ya que casi todos los datos de gastos se reúnen a través del sistema de contabilidad de la organización. El análisis debe empezar con el tradicional estado de cuenta contable. Ok, ¿qué son los gastos naturales? Los gastos naturales son aquellos que tienen todas las empresas, como lo pueden ser la renta, los sueldos o la depreciación, etc. Y esto consiste en cambiar estos gastos a gastos funcionales, los cuales van a ayudarnos
a generar mayor utilidad. Después tenemos la distribución de costos funcionales a los segmentos. Para descubrir la rentabilidad de unidades organizacionales separadas o segmentos de mercado particulares, el gerente de ventas debe distribuir los costos funcionales en los que incurrió por unidad o en el proceso de servir al segmento. Cada función o actividad de marketing necesita examinarse para encontrar el factor que más afecta al volumen de trabajo. Al hacer la distribución de costos, los gerentes de ventas pueden considerar varias bases, incluyendo el tiempo de venta, número de visitas de ventas o espacio real que se ocupa. Otra base que se usa con frecuencia pero que es inadecuada para distribuir los costos funcionales es el volumen de ventas. Esto tiende a penalizar la productividad y eficiencia de las ventas. Procedamos con las ventajas de la contribución marginal, donde la tendencia en el análisis de rentabilidad de marketing favorece el enfoque de margen de contribución en dos razones principales. La primera es que distribuir la forma arbitraria de costos fijos e indirectos a los segmentos solo confunde el análisis de rentabilidad gerencial. Y la segunda es que el enfoque de la contribución marginal considera la interrelación entre las actividades de marketing y la sinergia de sus esfuerzos. Una actividad de marketing como la publicidad se beneficia de y ayuda a otras actividades, como la venta personal o la promoción de ventas. De forma similar, un producto en línea de multiproductos ayuda a promover la imagen y vender toda la línea. Los segmentos no rentables son problemas endémicos en casi todas las organizaciones de ventas, ya que se pueden examinar las contribuciones de utilidades de los segmentos de dos formas básicas. La primera es segmentos individuales, donde se examinan secuencialmente para determinar la rentabilidad de una categoría de segmento, así como la clase del producto. Y la segunda son segmentos de clasificación cruzada, donde se define un segmento más específicamente por otros segmentos. Existen problemas subyacentes dentro de esto, donde se determina que ciertos segmentos de clasificación cruzada no son rentables. Para los gerentes de ventas profesionales, es sumamente importante el análisis de rentabilidad de marketing para descubrir los problemas específicos antes de tratar de mejorar la rentabilidad al tomar varias decisiones. El análisis de rentabilidad de marketing es invaluable para los gerentes de ventas, ya que les permite comparar la productividad de ventas por segmentos en el costo de las actividades que se llevan a cabo para lograr esas ventas. Sin embargo, falta una herramienta gerencial financiera crítica en los cálculos de la rentabilidad, que es el valor total de los activos de la compañía. El retorno sobre los activos utilizados, ROAM, por cada segmento del negocio mide qué tan productivamente se han empleado los activos. Para aumentar el retorno sobre las acciones que se administran por segmentos específicos, el gerente de ventas puede aplicar cualquiera de las siguientes tres estrategias, ya sea aumentar el margen de utilidades sobre las ventas, aumentar las ventas totales o disminuir el valor del dólar relativo. Últimamente las compañías se han enfocado mucho en reducir los costos internos, más que nada para mantener la fuerza de ventas en el campo. Entonces se han perseguido varios enfoques, como lo que es la reducción del tamaño de la fuerza de ventas, la contratación de agentes de ventas independientes, el aumento de la participación en exhibiciones para hacer presentaciones de productos, más apoyo en el teléfono, correo directo y videoconferencias, más que nada para tener contacto con los clientes, empleo de la última tecnología como computadoras portátiles y mejorar el sistema de información gerencial de ventas, SIMS. Los gerentes hoy en día son mucho más conscientes de los costos, ven la fuerza de ventas como un centro de pérdidas y ganancias, y varias compañías han creado un nuevo puesto que se llama Contralor de Marketing para que monitoree los costos de marketing, y las organizaciones grandes como pequeñas utilizan mucho las computadoras para identificar problemas de costos y analizarlos en busca de soluciones. La mayoría de los sistemas de información de la gerencia de ventas caen en una de las siguientes etapas que voy a mencionar. La primera es almacenamiento de datos y sistemas de acceso. Aquí los datos se reúnen y se almacenan en la memoria de la computadora a la que se puede obtener acceso en cualquier momento. La siguiente es sistemas para monitorear resultados de actividades de la empresa. Aquí se crean informes de rutina y de excepción sobre las operaciones de ventas para la gerencia de ventas. Y por último, está la etapa de sistemas analíticos para explorar y evaluar las alternativas de la compañía.
El sistema de información le permite al gerente de ventas obtener respuestas a cuestiones de diagnóstico y evaluativas como lo que son ¿por qué pasó este problema y qué impacto tendrá en el futuro del negocio? Los resultados del estudio anterior pueden ser desalentadores para algunos, pero para los gerentes de ventas con energía y creativos indican que hay oportunidades reales para mejorar el desempeño de la fuerza de ventas.